Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo podcast de nuestro canal Estudio 6, el número 35. Eh, en una semana o en unos días, nuestro podcast de hoy, tal como el último que hicimos, está basado en el contexto de los Juegos Olímpicos. Pero también hay que decir que en estos últimos días en América del Sur, y en América Latina en general, hemos vivido otra situación gravísima en términos contextuales, a la cual, por supuesto, no nos vamos a referir en este podcast porque no hemos tenido tiempo de planificar un tema al respecto, pero que afecta la convivencia interna de la región y de alguna forma nos ha estremecido a todos, como es la elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela, que indirectamente afecta a la región completa por el fenómeno migratorio que se ha producido durante la última década. Desde ese país, 8 millones de venezolanos viviendo fuera de su país, entre ellos legalmente en Chile al menos 600.000, se habla de que pueden haber cerca de 2 millones, y que por lo tanto nos repercute directamente, y todo lo que ha pasado después, el intento burdo de fraude que ha hecho el régimen socialista de Nicolás Maduro, la represión brutal, con muertos en las calles, la negativa total del régimen, pese a la farsa de asumir su derrota, porque a estas alturas es absolutamente irracional suponer que pudieron haber ganado dados los antecedentes que existen sobre la mesa, una represión que es descarada y abierta, y eso ha afectado, por supuesto, el contexto, y quiero hacer esta explicación. Los hechos se están viviendo minuto a minuto, por eso nosotros seguimos un poco en el contexto de Juegos Olímpicos, que es el gran evento mundial que está sucediendo en este momento, y no hemos tenido la oportunidad de planificar quizá algún podcast, quizá para la próxima semana, no me puedo comprometer, podamos hacer algo alusivo a lo que está pasando con Venezuela o a la relación chileno-venezolana, pero en base, no podíamos dejar de mencionar la auténtica tragedia que se está viviendo en este momento, producto de la tiranía venezolana de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que, digámoslo, tiene también sus defensores en Chile y que hoy se encuentran situados en el gobierno de Chile, encabezados por el Partido Comunista. Dicho esto y aclarando que si bien vamos a seguir tratando temas de carácter contextual en esta ocasión, tal como la semana pasada, pero hablaremos del contexto olímpico y no del dramático contexto de la represión que está sometiendo el chavismo a su pueblo. Hacemos nuestra clásica, retomamos por supuesto nuestro tono habitual, hacemos nuestra clásica mención a nuestros media partners de Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet, con su asesoría en redes y en la web, para que tu emprendimiento tenga el mayor alcance posible con una asesoría experta. Búscalos en www.newendigital.cl, en hola, correo, ¿cierto? hola@newendigital.cl, y en su Instagram @newendigital. Todos los Newen con W. También nuestros amigos, el proyecto cultural y editorial de alguna forma de nuestro amigo FM, Tenemos las Noches Contadas. Búsquenlo en YouTube como FM, las letras, FM Cuenta Cuentos, y ahí un podcast quincenal donde él habla con escritores, cuenta cuentos también, con gente que ha participado de proyectos editoriales, sumamente interesante para quienes tengan interés en asuntos de carácter cultural, y con quien hemos tenido la oportunidad de compartir mucho de esta experiencia. Y dentro de la parte de auspicios o de promociones o de patrocinios, nuestros amigos de VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Contáctalos en fmarilao@vbp.cl. Si tienes una compraventa o un arrendamiento, confía en ellos, que podrán llevar tu negocio de la mejor manera. Dicho esto, como dijimos, y aclarando que vamos a tratar un tema contextual deportivo en atención a que se están disputando los Juegos Olímpicos, y porque ha sido tan sobreviniente, más allá que muchos podrían haberlo pensado, pero cuesta encontrar una forma de abordar desde un canal de historia en un podcast lo que está sucediendo en este momento, el baño de sangre que está dando el régimen de Nicolás Maduro, validado, entre otros, por el Partido Comunista de Chile, contra su pueblo.
no aclaramos que el tema contextual será nuevamente de carácter deportivo y haremos un viaje largo hacia atrás en la historia. Bueno, y en este contexto de Juegos Olímpicos y Chile tiene una historia muy larga en los Juegos Olímpicos de la era moderna, que si bien no ha tenido tantas medallas como las que uno quisiera, bastantes diplomas, pero no tantas medallas, la semana pasada hicimos un poco esa explicación respecto de los diplomas también, pero una historia tan larga, que llega a los orígenes de estos Juegos Olímpicos de la era moderna. Recordemos, el movimiento, los Juegos Olímpicos se desarrollaban en la antigua Grecia o los años del Imperio Romano, pero dejaron de practicarse con el tiempo. Y volverían a tener repercusión cuando, por iniciativa del barón Pierre de Coubertin, se retoma la idea del movimiento olímpico y se deciden celebrar unos Juegos Olímpicos que tendrían lugar en 1896 en Atenas. Estos juegos, ¿cierto? Hoy en día vemos que participan muchísimos países, cientos o más de 100 países, más de 150 países. En su primera edición tuvieron 14 países nada más, y entre esos países no había una delegación oficial. Chile, el único representante de Latinoamérica, como vamos a ver en un instante. Pero esto es una historia un poco más larga, ¿no es verdad? Como sabemos, ¿cierto? Este movimiento estaba un poco en fase experimental. El movimiento de olimpista se participó en 9 deportes y distintas categorías, 200 y tantos atletas, 240 atletas, y entre ellos un chileno. Vamos a contar un poco quién era este chileno y luego cómo se dio su participación. Voy a adelantar que no existe registro de las marcas y cómo se supo de esta situación. Luis Subercaseaux Errázuriz era un joven aristócrata nacido en 1882, hijo de Ramón Subercaseaux Vicuña y Amalia Errázuriz Urmeneta, vale decir, gente de la más rancia aristocracia chilena. En lo personal, Luis Subercaseaux, hermano, tuvo varios hermanos, y entre ellos el mítico Fray Pedro Subercaseaux, gran pintor chileno, gran caricaturista chileno, padre de la caricatura en Chile, ¿cierto? Según se dice, el primer personaje de caricatura en Chile, Federico von Pilsener, y su perrito Dudelsack Pfeiffer-Geselle, fue creado por Pedro Subercaseaux, hermano de Luis. Ya, Luis Subercaseaux, que de hecho era una persona con una gran inquietud deportiva. Y a los 13 años, en 1896, poco antes de cumplir los 14, recordemos que antiguamente no había una fecha límite, hasta hace no mucho tiempo atrás, no existía el límite de 16 años que existe hoy día para participar en los Juegos. Por lo tanto, él se inscribió poco antes de cumplir 14 para participar concretamente en el atletismo, en las pruebas de 800, 400 y 100 metros plano, la reina de la velocidad. Vale decir, habría participado en pruebas de velocidad y 800 metros, que en estricto rigor es una prueba de medio fondo. ¿Ya? Lo que era un hito, porque básicamente en estos primeros Juegos de la era moderna no hubo ningún país, ni sudamericano, ni latinoamericano, ni iberoamericano, vale decir, ni siquiera España o Portugal, asistieron a los Juegos. Y sin embargo, Luis Subercaseaux estuvo allí. ¿Ya? Además, supuestamente, dice el mito, vamos a explicar en un par de minutos por qué decimos dice el mito, habría participado en ciertas categorías de ciclismo. 2000 metros y carrera en ruta. ¿Dónde está la particularidad? Esta información no fue oficial hasta los años 70. ¿Por qué? Luis Subercaseaux mantuvo bastante en bajo perfil su historia. Hasta poco antes de morir, cuando él habla con sus nietos y cuenta su situación, y él les comenta que él en realidad habría participado en los Juegos Olímpicos y entrega ciertas pruebas. Los nietos, muy interesados en esta historia, empiezan a indagar, también empieza a indagar el Comité Olímpico de Chile. La historia tenía cierto sentido porque además, por ejemplo, Luis Subercaseaux Errázuriz era, ¿cómo se llama?, fundador, entre otras cosas,
de Santiago Morning, jugó fútbol en el Santiago Morning, o sea, tenía una inquietud deportiva. ¿Ya? Lo que nos da para pensar, no era una historia tan descabellada de este persona que cuando muchacho pudo haber hecho esta aventura, considerando además que era hijo de un diplomático, por lo tanto él podía estar paseando por Europa, y todos sabemos que Europa, por mucho que los medios de transporte en esa época fueran más lentos que hoy, es un continente pequeño en tamaño, por lo tanto las distancias nunca son tan grandes. Y se estaba viviendo un periodo de paz bastante extendido en Europa, lo que hacía difícil que se fuera a ver interrumpido por un conflicto bélico, por ejemplo. Él comenta esta historia, los nietos y el Comité Olímpico Chileno empiezan a indagar la situación, y de acuerdo a la información que sostenía el Comité Olímpico, si bien no figuraba el nombre de Luis Subercaseaux, sí figuraba la participación, figuraba el listado de los 14 países que participaron en, ¿cómo se llama?, en los Juegos de Atenas. Y el listado era en orden alfabético el siguiente: Alemania, Australia, Austria, aparte, independiente que fuera Imperio Austrohúngaro como delegación propia, Bulgaria, Chile, Dinamarca, los Estados Unidos, Francia, el local Grecia, que incluía en su seno a Chipre, Hungría, también como delegación separada dentro del Imperio Austrohúngaro, Italia, el Reino Unido, o el Imperio Británico en esa época, Suecia y Suiza. Entonces, si empezaban a cruzar los datos, efectivamente calzaba la historia de Subercaseaux con la participación, porque a la larga, si bien no figuraba el detalle de los resultados de Luis Subercaseaux Errázuriz, sí figuraba la existencia de una delegación chilena y no, por ejemplo, de una delegación argentina, brasileña, peruana, mexicana. Lo que hacía que el relato de Luis Subercaseaux tuviera mucho sentido. ¿Qué hizo el Comité Olímpico? Le entregó el reconocimiento, reconoce a Luis Subercaseaux como participante en los Juegos de la primera Olimpiada de la era moderna, y le valida particularmente su participación en las pruebas de atletismo que hemos mencionado, vale decir, en la reina de la velocidad, ¿cierto?, los 100 metros planos, en 400 y en 800, que como dijimos ya no es prueba de velocidad, sino que es prueba de medio fondo. No convalidó, según tengo entendido, las pruebas vinculadas a ciclismo, ¿ya? Pero de todas formas, así hubiera sido compitiendo en una sola categoría. Lo que hace el Comité Olímpico al validar la historia de Luis Subercaseaux es decir que este señor fue efectivamente el primer chileno olímpico, ¿ya? ¿Qué pasó luego con Luis Subercaseaux? Curiosamente, no volvería a participar en los siguientes Juegos Olímpicos, y es más, no habría una delegación chilena desde esa primera temprana participación de 1896, sino hasta los Juegos Olímpicos celebrados en Estocolmo en 1912, vale decir, 16 años después, y una delegación ya mucho más numerosa, integrada por 14 deportistas. ¿Ya? ¿Qué fue, como dijimos, después de esto de Luis Subercaseaux? Terminaría sus estudios en Francia y luego entraría a hacer carrera diplomática, donde llegaría a ser encargado de negocios en las embajadas chilenas en Bélgica, en Checoslovaquia, en Grecia, curiosamente volviendo a la sede donde estuvo los Juegos Olímpicos, Países Bajos, Noruega, Polonia y Yugoslavia, y luego embajador de Chile en España, en el Perú y en la Santa Sede, vale decir, una carrera destacadísima, además de sus inquietudes deportivas que lo llevaron a ser fundador de Santiago Morning y a ser presidente del Club Hípico de Santiago, hasta, teniendo una carrera dilatada, hasta su muerte producida en 1973, poco después de haber contado su hazaña a sus nietos. Concretamente, si mi memoria no me engaña, a un nieto llamado Luis Subercaseaux también, al igual que él. ¿Dónde está la particularidad? Primero, como dijimos, fue uno de los 14 países, gracias a su
aventura. Chile fue uno de los 14 países fundadores de los Juegos de la Era Moderna, pero parece un poco una especie de aventura puntual. Primero, porque dijimos, deberían pasar 16 años para una segunda participación chilena en los Juegos de Estocolmo en 1912. Deberían pasar 32 años para la primera medalla chilena, la histórica medalla de plata obtenida en el Maratón Olímpico de Ámsterdam en 1928 por el gran Manuel Plaza, que también tiene toda una historia. Quizá le dediquemos un short, no me comprometo a ello tampoco, de cuál es el mito respecto de esa medalla de plata. Y deberían pasar 108 años para que justamente en las mismas tierras atenienses, donde él haría su primera participación, la histórica pareja de Nicolás Masú y Fernando González consiguieran la gloriosa hazaña del tenis olímpico de 2 oros, el oro en singles de Nicolás Masú y del dobles Masú y González, y el bronce de Fernando González en el tenis masculino, los que han sido la más alta participación del deporte chileno en los Juegos Olímpicos, de alguna manera siendo herederos de esta primera y tempranísima participación chilena, un poco en la nebulosa, encabezada por Luis Subercaseaux Errázuriz. Y bueno, con esta curiosa historia que nos habla del movimiento olímpico y de Chile dentro de los pioneros a nivel mundial del movimiento olímpico de la era moderna, quisimos referirnos a este tema que, como dijimos, es contextual, y vuelvo a aclararlo tal como al comienzo, contextual respecto de un tema internacional o mundial como es el tema de los Juegos Olímpicos que están en disputa en este momento en París, donde no nos está yendo muy bien, bueno, salvo en el BMX, el diploma olímpico que obtuvo por segundos Juegos consecutivos Macarena Pérez, en el BMX Freestyle, y está en juego el golf, donde también tuvimos diploma olímpico en los Juegos de Tokio, y en este momento los participantes chilenos no están teniendo una mala participación hasta acá. Habrá que ver al domingo 4 de agosto cómo sigue la cosa, pero hasta acá no nos ha ido muy bien, ¿no es verdad? En ese contexto, y no, como quizá muchos podrían haber esperado de quienes nos escuchan, ¿no es verdad? No hemos alcanzado a sacar y no hemos planificado qué tema sacar vinculado a la crisis política y humanitaria que se está viviendo en este momento en Venezuela, producto del fraude electoral cometido por el régimen socialista de Nicolás Maduro, producto de la dura represión a su pueblo en este momento, que está saliendo a las calles a defender el resultado electoral sin que el tirano reconozca su derrota. En esto queremos ser muy claros, muy enfáticos, ¿no? Y que cuenta con valedores en el gobierno de Chile, como el Partido Comunista. Por eso volvemos, si es que alguien se siente afectado porque no hemos tratado este tema, nuestras excusas, pero lo que teníamos planificado para estos días siempre eran temas vinculados a los Juegos Olímpicos. De hecho, el short que vamos a sacar esta semana también tiene que ver un poco con eso, ¿ya? O los 2 shorts que deberíamos sacar esta semana tienen que ver un poco con eso. Entonces queremos un poco excusarnos porque siempre tuvimos esta planificación y no otra. Quizá en unos días podamos sacar algún tema vinculado a Venezuela o a nuestra relación. Tampoco me puedo comprometer, pero es lo que podríamos en una de esas tratar de hacer para cubrir también ese tema contingente. Dicho esto, queremos agradecer nuevamente a todos. El rating ha estado un poco esquivo, pero de todas formas a cada persona que se ha tomado el tiempo de escuchar nuestros episodios, de ver nuestros episodios, escuchar el podcast, de seguirnos. Hemos tenido, curiosamente, pese a que el rating no va tan bien, hemos seguido sumando suscriptores, que nos llama poderosamente la atención. Avisar que existe la posibilidad, lo comentamos en el podcast de la semana pasada, de que existe la posibilidad de que la próxima semana o la subsiguiente hagamos una especie de Teletón Express del canal, que sería una Teletón de forma bien especial, porque sería ese Teletón y luego de eso no tendríamos otra, cuando se haga, luego de eso no tendríamos otra sino hasta finales de septiembre o principios de octubre, recién. ¿Ya? Eso lo tenemos que ir coordinando con calendario en mano y dependiendo de otros factores también. Pero como dijimos, tratando de agradecer siempre la atención brindada por todos ustedes. Agradecer también, como siempre, a nuestros media partners de Tenemos las Noches Contadas, este proyecto cultural, podcast,
quincenal encabezado por nuestro amigo FM, donde él conversa, ¿cierto?, con distintos actores del mundo editorial y literario, que nos merece toda nuestra atención y nuestro cariño. A nuestros amigos de Nebuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet. Al comienzo ya dimos las direcciones, ¿no es verdad? Contáctalos en hola@nebuendigital.cl si quieres que tu emprendimiento crezca, gracias a sus asesorías en la web y en redes que son de primer nivel. Confiamos plenamente en ellos. Y a nuestro patrocinador VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Contáctalos en fmerilao@vbp.cl. Deja tu compraventa si necesitas comprar o vender una propiedad o arrendarla. Contáctalos a ese correo y ya te vas a dar cuenta por qué. Y nuevamente agradecer su compañía, y esperamos estar con uno o dos shorts en lo que nos queda de semana y un nuevo episodio en la semana que viene, que ha de ser probablemente de un tema más formal que el que tratamos, que es la historia de los títeres que tratamos en el último episodio, que lo invitamos porque fue hecho con mucho cariño a recordarlo por el impacto que tuvo, no solamente como la mejor teleserie de la historia de Chile, sino que como una especie, ¿cómo decirlo?, de aporte a la cultura popular chilena. Dicho esto, muchas gracias como siempre, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta entonces.